Estoy contento porque cada uno de ustedes pudo tomar tiempo, pudo hacer tiempo para estar con nosotros en esta noche, en nuestra cuarta noche de Apocalipsis sin miedo. Estoy contento con la compañía de cada uno de ustedes y espero que el Espíritu Santo esté aquí con cada uno de nosotros para ayudarnos a comprender y asimilar la palabra profética más seguida. Amén. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos leyendo el libro de Apocalipsis sin miedo. Lo estamos leyendo por dos razones. Estamos viendo lo que el Señor Jesús habló y le explicó al apóstol Juan por la siguiente razón. Uno, porque en 2 de Pedro 1:19, la Sagrada Escritura nos recomienda prestemos atención a la palabra profética porque es segura, podemos confiar en ella. Por eso estamos estudiando la palabra profética en el libro de Apocalipsis. Estamos leyendo el libro de Apocalipsis porque al principio del libro de Apocalipsis hay una bienaventuranza que dice: le irá bien al que lee, a los que oyen la palabra de la palabra profética, y le irá bien a los que guardan las cosas que están escritas en ella. Así que estamos siguiendo las recomendaciones, las instrucciones de nuestro Dios, y estamos estudiando, estamos leyendo, estamos escuchando y estamos guardando la palabra profética del libro de Apocalipsis. ¿Qué es el libro? ¿Qué es lo que nos cuenta el libro de Apocalipsis? El libro de Apocalipsis nos narra que estando el apóstol San Juan, anciano ya, desterrado en la isla de Patmos, en el mar Egeo, entre Grecia y Turquía, el Señor Jesús se le presentó en forma de visión. Se le presentó y al verlo, se presentó en una forma gloriosa, en forma simbólica, gloriosa, en medio de 7 lámparas y con 7 estrellas en sus manos. Tan pronto se le presentó, el Señor Jesús le dio instrucciones al apóstol Juan. Le dijo: escribe lo que vas a ver y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. ¿Dónde quedaba Asia? Lo que hoy en día es Turquía. Esas 7 iglesias eran conocidas por el apóstol Juan y él tenía interés en el beneficio y la bendición de aquellas iglesias. Y esas 7 cartas fueron enviadas, o el libro de Apocalipsis, perdón, fue enviado a las 7 iglesias que están en Asia, y lo que hoy es Turquía. Veamos, ayer vimos lo que resta, lo que queda de lo que probablemente fue lo que vio el apóstol Juan en la época en que le tocó vivir él en el año 90. Ahora voy a hacer unas preguntas. Vamos a ver cuántos pusieron atención acerca de las 7 iglesias. Yo les voy a presentar una imagen y ustedes van a intentar decirme qué es y dónde queda. A ver si prestaban atención a lo que vimos ayer. Usted me dice qué iglesia era, qué ciudad y qué era lo que aparece en la imagen. Muy bien, ¿qué es eso? El templo de Diana. ¿Dónde quedaba? En Éfeso. Muy bien, prestaron atención a la primera. Luego viene otra figura. ¿Qué es eso y dónde queda? ¿Qué es? Un anfiteatro, y ese anfiteatro en especial, porque vimos 3, ¿dónde queda? No. Comienza con P. Pérgamo, en Pérgamo. La ciudad que tenía una colina en alto donde la gente se reunía y entre ellos estaba el anfiteatro. La última, vamos a ver si reconocen este lugar. La Odisea. La Odisea. ¿Cómo saben que es la Odisea si no lo dice por ningún lado? Su característica era tener un acueducto con agua tibia. Muy bien, esas eran 3 de las iglesias a las cuales fue enviada una copia de la revelación del Señor Jesús. Dice o sea, el verso del libro de Apocalipsis, la palabra Apocalipsis significa revelación. La revelación del Señor Jesús fue enviada una copia a cada una de esas iglesias. Lo primero que hizo el Señor Jesús fue enviarle un mensaje a cada una de las iglesias. Y a cada una de esas iglesias la describe por lo que está ocurriendo en ese momento. En el momento en que el apóstol Juan está en la isla de Patmos, algo que está ocurriendo en aquellas iglesias que están en esas ciudades. Son iglesias
de cristianos que han entregado su vida al Señor Jesús y creen en el Evangelio. Pero vimos que cada una de esas iglesias tenía una peculiaridad, ¿cierto o no es cierto? Había una donde los miembros eran fieles defensores del Evangelio. Se aseguraban de que el Evangelio fuera puro dentro de la iglesia, pero no tenían amor. Habían perdido lo más importante, que es el amor uno por otro. Había otra iglesia que en esa ciudad estaban siendo perseguidos por ser cristianos. Habían perdido propiedades, habían perdido derechos. Esa era la condición de otra iglesia. Había una tercera iglesia donde había mucha fe, había mucha emoción, había mucho amor, pero entre los feligreses habían quienes estaban aceptando y creyendo prácticas paganas que no concuerdan con el Evangelio y que estaban contaminando el Evangelio. Se estaba contaminando el Evangelio en esa iglesia. Había una cuarta iglesia donde había fe y había trabajo y había emoción, pero dentro de la iglesia, dice, había una mujer que se paraba en el culto y daba instrucciones e indicaciones de realizar prácticas paganas de fornicación y idolatría como parte del Evangelio. Ya allí se estaba practicando, y los miembros de la iglesia, cristianos, estaban practicando tanto fornicación sagrada según lo que decía esta mujer, y también idolatría. Una quinta iglesia, los miembros iban, cumplían con el rito, pero ahí no había nada de Cristo. Una iglesia que tenía nombre de cristiana, pero estaba muerta. Estaban todos muertos. Dicen, no, hay algunos que tienen vestiduras blancas. No estaba todo perdido en esa iglesia. Una sexta iglesia, cuyo nombre era Filadelfia, una iglesia poco prometedora, una iglesia insegura, vacilante, no evangelizaba, no testificaba su fe. Una iglesia débil, pero tenía el nombre del Señor Jesús. Y el Señor Jesús le prometió: esos que se ven débiles, yo, si son vencedores, si me permiten hacerlos vencedores, los voy a convertir en columnas de vencedores. Y por último, a la última de las iglesias, la Odisea, estos eran los que decían: nosotros somos lo mejor que hay aquí en este territorio. Nosotros somos cristianos puros de verdad. Pero el Señor Jesús le dice: ¿te crees cristiano puro? Pero realmente no vives la experiencia del cristiano, no tienes a Cristo. Entonces, a cada una de las iglesias, el Señor Jesús le decía y le repetía: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. A cada una de esas 7 iglesias recibieron ese mensaje, porque eso es lo que estaba ocurriendo en la época en que Juan estaba en la isla de Patmos. Ese mensaje, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, nos llega desde el año 90 en el libro de Apocalipsis y llega hasta nosotros. Y el Señor Jesús vuelve y nos dice: el que tiene oído, escuche lo que el Espíritu nos está diciendo a ustedes y a mí en esta noche. ¿Cuál es el mensaje? La aplicación que tenemos para Apocalipsis sin miedo esta semana es que esas 7 iglesias son simbólicas de diferentes tipos de cristianos. Nos está definiendo a cada uno de nosotros. Alguna de esas características, o una combinación de esas características, me señala a mí, a cada uno de los que estamos aquí reunidos. Porque el mensaje, ¿para quién es? Para el que tiene. En otras palabras, es para mí. Y alguna de esas características me está señalando a mí. El Señor Jesús nos dice a cada uno de nosotros en esta noche: yo conozco tus obras. Nuestro Señor Jesús conoce cada detalle minucioso de nuestra vida. Y por eso nos dice: yo te aconsejo que de mí, en otras palabras, Él dice: yo tengo lo que necesitas. ¿Qué es lo que yo necesito? 1, tiene oro afinado. Cada uno de nosotros tiene virtudes y Él lo que quiere es enriquecer nuestras virtudes. Él nos dice también: yo tengo colirio para ungir tus ojos.
Él dice, yo tengo lo que necesitas para darte cuenta de cuáles son tus defectos, que es imposible por ti mismo darte cuenta de cuáles son. Yo te los puedo revelar. Yo quiero revelar cuáles son tus defectos para que así puedas obtener de mí vestido blanco. ¿Cómo obtengo vestido blanco? Al reconocer mis defectos, llevarlos al Señor Jesús y que su sangre lave mis vestiduras. El Señor Jesús tiene todo lo que necesitamos para ser vencedores. Él nos ofrece todo lo que necesitamos para ser vencedores. Por eso el mensaje llega hasta nosotros de Apocalipsis capítulo 3 versículo 20, que nos dice, he aquí, el Señor Jesús dice, yo estoy a tu puerta y estoy llamando. A cada uno de nosotros, el Señor Jesús nos dice en esta noche, yo estoy a tu puerta otra vez y estoy llamando. Si oyes mi voz y abres la puerta, entraré a ti, cenaré contigo y tú conmigo. Esa es la palabra que nos llega, la palabra profética que nos llega esta noche a cada uno de nosotros. Jesús confirma que Él anhela entrar en nuestra vida para llenarla y para hacernos vencedores. Y a cada uno de nosotros el Señor Jesús nos dice, el que permite que entre en su vida, yo le haré vencedor. Y miren ustedes esta promesa para los vencedores. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Hermosa promesa. Amén. Yo la tomo como una promesa literal, no simbólica. Yo la tomo porque es palabra profética y el Señor Jesús está diciendo, te vas a sentar conmigo en mi trono si me permites hacerte vencedor. Amén. Amén. Yo le digo que aunque sea 30 segundos, pero yo espero sentarme con el Dios Todopoderoso, el Creador del universo, el soberano del universo, me está invitando a sentarme con Él. Amén. Amén. Es una promesa para cada uno de nosotros. Muy bien. Si el tema de anoche, como les dije, es el más importante pasaje del libro de Apocalipsis, el pasaje de esta noche es el más glorioso y más emocionante. Pero para poder sacarle toda la emoción y toda la gloria, tiene que sentarse y tiene que leerlo. Y tiene que pedirle al Espíritu Santo, Señor, ayúdame a captar la maravilla y la gloria de este pasaje que vamos a leer en esta noche. Muy bien, vamos a leer, vamos a llenar en las hojitas. ¿Tienen todos su hojita? ¿Todos recibieron una hojita? ¿Ok? ¿Tienen todos pluma para escribir? Muy bien, entonces vamos a llenar la primera parte. Ahí nos dice, ¿ese no está? No, todavía no está. ¿O sí? Perdón, es que cogí el papelito equivocado. Ya decía yo, aquí hay algo raro. Este es el papelito de ayer. Sí, aquí está. Lo tenía traspapelado. Muy bien, ahora sí. Llenamos entonces. Al que venciere le daré que se siente en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Esa es una promesa para cada uno de nosotros. Gloria a Dios, porque Él nos está ofreciendo esto para cada uno de nosotros. Y una realidad, es una promesa del Señor Jesús en su palabra profética más segura. Muy bien, recuerden esto, porque esto tiene significado para lo que vamos a estar viendo posteriormente. Así como les dije ayer, que prestaran atención a algunos textos que tienen que ver con algo de hoy. Vamos a ver qué significado tiene cada uno de ellos. Muy bien, al terminar de dictar las 7 cartas, el apóstol Juan termina de dictar la última palabra de las 7 cartas. Nos dice el libro de Apocalipsis en el capítulo 4 que algo ocurrió.
pero el Señor Jesús que estaba frente a él, en medio de 7 candeleros con 7 estrellas en la mano, se desvanece. No sabemos cuánto tiempo pasó, no lo dice, pero lo siguiente que nos relata el apóstol Juan es que escuchó o volvió a escuchar la voz como de trompeta. ¿De quién era la voz como de trompeta? El mismo que se le había aparecido en la espalda y lo había escuchado, ahora vuelve a escuchar la voz como de trompeta, pero la escucha desde arriba. La escucha arriba la voz de trompeta que le dice, vamos a leer, le dice: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de él. ¿A quién le está invitando? ¿A hacer? Ascender. En otras palabras, ya cambia el escenario de la visión al mismo nivel en Patmos. Ahora dice: sube acá porque te voy a enseñar qué cosas. Las que sucederán después de esta. Aquí tenemos que hacer una pausa. Si tienen su Biblia, subraye, porque ese texto es significativo. ¿Recuerdan ustedes lo que le dijo el apóstol Juan? El Señor Jesús al apóstol Juan le dijo: escribe las cosas que vas a ver, ¿verdad? Hay algunas cosas que son actuales, que están pasando ahora, y hay otras cosas que van a ocurrir después. La Sagrada Escritura nos debe decir cuáles eran las cosas presentes para Juan y cuáles son las cosas futuras para Juan. Y aquí estamos encontrando el texto que nos indica cuando el libro del Apocalipsis pasa de las cosas actuales del apóstol Juan al inicio del acontecimiento hacia el futuro. ¿Dónde lo dice? Apocalipsis capítulo 4:1, donde el Señor Jesús le dice: sube acá y te voy a enseñar qué cosas. Las cosas que son. No, dice las cosas que vienen, las cosas que van a estar ocurriendo de ahora en adelante, en el futuro. Muy bien. Las 7 cartas eran cartas para iglesias que vivían en el año 90 de la era cristiana, en la época en que el apóstol Juan estaba viviendo en Patmos. Pero su mensaje no quedó allá, ¿cierto? Llega hasta nosotros, porque el texto que se repite una y otra vez, ¿cuál es? En cada una de las cartas. El que tiene oído, oiga. Nosotros estamos oyendo, sí, estamos leyendo, estamos oyendo. Así que esas palabras del capítulo 2 y 3 de las 7 cartas llega hasta nosotros con un mensaje particular para cada uno de nosotros. No podemos decir, bueno, es que esa parte del libro de Apocalipsis era para el pasado, así que ya no nos toca a nosotros. Nos toca porque el Espíritu está hablando a través del libro de Apocalipsis a cada uno de nosotros. Muy bien, ahora dice el Señor Jesús: te voy a mostrar qué cosas, las que van a suceder de ahora en adelante. Veamos qué es lo que ocurre inmediatamente. Tan pronto escucha esta voz, estas palabras, el apóstol Juan entra en visión. El Espíritu Santo actúa sobre él y es llevado en visión a ver escenas simbólicas de lo que ocurre ¿dónde? Arriba, abajo. ¿Dónde le dijeron? ¿En la tierra? No, ¿qué dice? Sube. En otras palabras, fue trasladado en visión a otra parte del universo, y vamos a ver qué parte del universo es. Sube acá porque te voy a mostrar cosas que sucederán después de esta. Vamos a llenar la vida. Sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán. De aquí en adelante arrancan acontecimientos futuros para el apóstol Juan. Y entonces nos dice esto, nos dice que al instante, vamos a seguir leyendo en el versículo 2, al instante el Espíritu Santo actúa sobre el apóstol Juan y dice: he aquí un trono establecido ¿dónde? En el cielo. Ya él no está viendo acontecimientos en la isla de Patmos, ahora está viendo acontecimientos en otra parte del universo donde se describe el cielo. ¿Y en qué parte del cielo es llevado? Al lugar donde hay un trono. Y en ese trono, uno se tan glorioso que él trata de describir lo mejor posible la gloria, la majestad del que está sentado, pero no puede describirlo porque no lo ve por la gloria,
Sabe que está sentado ahí, pero no lo logra ver por la gloria que surge de donde está sentado aquel ser en el trono. Muy bien, ¿qué más ve? Dice, junto al trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas. El apóstol Juan está tratando de describir lo mejor posible las imágenes que ven ahí. Son muy estrambóticas esas imágenes, muy extrañas, muy extrañas. Y él trata de decir, bueno, eran cosas vivientes. Lo describe como cosas vivientes. ¿Cuántos son? Son 4. Pero él no sabe exactamente qué son, lo único que sabe es que cada uno tenía 6 alas. Si yo quiero saber qué son estos personajes, ¿quién me debe dar la respuesta? La Sagrada Escritura me da la respuesta. Y hay otro personaje en el Antiguo Testamento que vio una escena semejante a esta, de un ser sentado en un trono glorioso y acompañado por 4 seres vivientes. Ese personaje se llama Ezequiel. Y Ezequiel en el capítulo 10, versículo 20, hablando acerca de esos seres vivientes, dice lo siguiente: estos eran los mismos seres vivientes que vi debajo del Dios de Israel y conocí que eran querubines. La Sagrada Escritura nos explica, esos 4 seres vivientes que Juan vio en el Apocalipsis ya habían sido vistos cientos de años antes por otro profeta, y este le escribió, estos eran querubines. ¿Qué son esos 4? Querubines. ¿Qué son los querubines? Seres celestiales que están cerca del trono de Dios. Eso es lo único que podemos saber, no vamos a entrar más en detalle. Ahí hay 4 querubines alrededor del trono de Dios. Veamos qué es lo que hacen esos 4 querubines. Dice que aquellos 4 querubines no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y que ha de venir. ¿Cuál es la alabanza de ellos? La alabanza de estos 4 seres vivientes es el que está sentado en el trono, es Dios Todopoderoso, y este Dios Todopoderoso también es eterno. Lo alabamos porque es el más grande, porque es el Todopoderoso y es porque existe para siempre. El tema de alabanza de estos 4 querubines es el que está ahí es el más grande, el que está ahí es el más grande. ¿Recuerdan ustedes lo que ocurre cuando hay estas peleas de peso completo? Que sale el boxeador ahí adelantando, y los que están alrededor, ¿qué creen ustedes que van haciendo? Dice, este es el más grande, este es el más grande, tú eres el más grande. Estos 4 seres vivientes, estos 4 querubines dicen, no hay nadie por encima de él, te alabamos porque tú eres lo más grande, eres el Todopoderoso y eres el Eterno. Constantemente, dice, conocen al que está cerca de él y constantemente de su corazón brota alabanza por el Todopoderoso porque es eterno. ¿Qué nos sigue diciendo? Nos sigue describiendo ese escenario donde está el trono de Dios en el cielo, en visión simbólica, y dice, alrededor del trono habían 24 tronos. Más tronos. ¿Se fijan? No solamente hay uno, hay 24 más. Alrededor del trono de Dios había 24 tronos. Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Entonces hay otros seres que no son querubines que están sentados alrededor del trono de Dios. Si yo quiero saber de forma segura quiénes son estos personajes, ¿qué debo hacer? Debo buscar la respuesta en las Sagradas Escrituras, y ya tenemos la respuesta acerca de estos personajes, de estos 24 ancianos. ¿Cuáles son las 3 características de estos 24 ancianos? A ver, vestidos blancos, coronas de oro, y la tercera, la más obvia, son ancianos, todos son ancianos y todos ellos están sentados en el trono.
¿Qué creen ustedes que son esos 24 ancianos que están allí? Veamos lo que nos dice las Sagradas Escrituras. Apocalipsis 3:21, ¿qué dice el Señor Jesús? El Señor Jesús dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Ok, ahí hay una característica de esos 24 ancianos, proveniente de la palabra profética más segura en Apocalipsis. Veamos otra característica de los 24 ancianos en Apocalipsis 3:5, donde dice el Señor Jesús, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Dos características. Y la tercera característica proviene de Apocalipsis 2:10, donde el Señor Jesús dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. ¿Qué son esos 24 ancianos de acuerdo con lo que dice o describe la Sagrada Escritura en el libro de Apocalipsis? Vencedores. Fieles vencedores. Fieles vencedores. ¿Están dónde? ¿Dónde están? Están sentados alrededor del trono de Dios. Recuerden, esta es una imagen simbólica de algo real que está ocurriendo en el cielo en el momento en que Juan está viendo la visión. ¿Okay? ¿Qué es lo que se le está revelando de acuerdo con lo que dijo el Señor Jesús? Sube acá y te voy a enseñar las cosas que van a ocurrir. Ok, pero para poder entender esta sección, que es la segunda sección del libro de Apocalipsis, que va del capítulo 4 al capítulo 8:1 y es denominada los 7 sellos, esta sección, yo les mencioné algo. Todas las secciones del libro de Apocalipsis, que son 7, todas ellas tienen una introducción y después un contenido. ¿Recuerdan en la primera sección? La introducción era la presentación del Señor Jesús a Juan y la indicación de escribe lo que te voy a dictar. ¿Y cuál era el contenido? Las 7 cartas. Ahora estamos entrando en la segunda sección y estamos en la introducción y después va a venir el contenido. Muy bien, para poder entender eso tenemos que comprender la parte de la introducción y el contenido. Muy bien, ya sabemos entonces, el apóstol Juan está viendo 24 vencedores en el cielo en algún momento de la historia, ¿sí o no? En algún momento de la historia están representándose esos 24 ancianos. Vamos a tratar de ver cuál es ese momento de la historia. Leamos el pasaje, prestemos atención al pasaje para tratar de descubrir cuál es ese momento de la historia que el apóstol Juan está viendo en visión en ese momento. Muy bien, ¿qué fue lo primero que vimos? Un trono y uno sentado. No lo leí, no apareció en la pantalla, pero quiero hacer mención de lo siguiente. Apocalipsis capítulo 4, versículo 5 nos dice al final: delante del trono ardían 7 lámparas. Nuevamente ve un símbolo. Recuerden, es una visión simbólica. Ve 7 lámparas y él entiende, esas 7 lámparas representan al Espíritu Santo. Lo dice, primero uno sentado, ¿sí o no? Uno sentado, el soberano. Muy a su lado, 7 lámparas, símbolos del Espíritu Santo. Alrededor del trono, cerquita del trono, que son querubines. Un poquito más alrededor del trono, 24 ancianos que tienen 3 características: vestiduras blancas, corona y sentados en el trono. Símbolo o símbolo de vencedores. ¿Solo? No. Vencedores en la sangre del Señor Jesús. Estos son aquellos que tienen que haber abierto su puerta al Señor Jesús, haberle permitido entrar, haber recibido la salvación, haber recibido la presencia del Señor Jesús. ¿Sí o no? Porque de otra manera no se puede ser vencedor. Tienen que haber recibido al Señor Jesús, reconocido su pecado y haber aceptado la salvación en el Señor Jesús para estar sentado en el trono con corona y con vestiduras blancas. ¿Quién es el que no está en escena? El Señor Jesús no está en escena. ¿Lo vieron? No lo vieron. Se está alabando al que está sentado en el trono. ¿Por qué se le alaba?
Los 4 seres vivientes lo alaban porque es eterno y todopoderoso. Ahora, cuando los 4 seres vivientes comienzan a alabar, ¿qué creen ustedes? Los 24 ancianos se van emocionando. Inmediatamente unen su canto, pero el canto tiene una letra diferente. Vamos a ver cuál es la letra de los 24 ancianos sentados con vestiduras blancas y coronas. En Apocalipsis 4:10 dice: los 24 ancianos se postran. Cuando escuchan a los querubines cantando, ellos se postran inmediatamente emocionados delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono. No solamente se postran, no solamente echan sus coronas al que está sentado en el trono, sino que cantan. Y cantan un cántico propio y les dicen: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder. ¿Por qué? Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueran creadas. Es un canto con un tema diferente, ¿sí o no? Cantan al Todopoderoso, pero le cantan por su creación. Dicen: tú eres el creador de todo lo que existe, tú mereces la alabanza porque tú eres el creador de todos nosotros. Y esto se va poniendo emocionante y el apóstol Juan está ahí viendo, y el viejito está ahí experimentando el canto, y unos están cantando y otros están alabando, y esta es una escena de cántico y alabanza, y él se va emocionando con todo lo que está viendo. De pronto todo se calla. Los 4 seres vivientes guardan silencio, los 24 ancianos guardan silencio. ¿Y qué es lo que está pasando? Que estaban alabando y de pronto se detiene. Y entonces el apóstol Juan nota algo. En la mano derecha del que estaba sentado en el trono, nota un libro escrito por dentro y por fuera, pero que está sellado con 7 sellos. Y todo el mundo queda en silencio. Un silencio de aquellos que son complicados. Entonces notan ustedes también un silencio y dicen: ¿qué es lo que va a ocurrir ahora? Y él está. De pronto se escucha una voz que grita y se escucha por todo el universo y dice: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? En otras palabras, se está haciendo un reto, se está haciendo un llamado. ¿Quién puede tomar el libro y quién puede abrirlo? Y todo queda en silencio. Y no es un silencio de un minuto, sino que va tomando tiempo y va tomando tiempo, y el pobre viejito Juan se va deprimiendo y comienza a llorar. Comienza a llorar porque dice: ese libro es algo muy importante. Él comprende que el contenido de ese libro es muy importante. ¿Por qué? Porque tenía las características de los testamentos de aquella época. Los libros que tenían los testamentos eran libros que estaban sellados y que solamente el que merecía recibir el testamento podía tomarlo y quitar el sello. Y él está entendiendo: esto es algo muy importante. Si este es el Dios Todopoderoso, tiene el libro allí, ese contenido es muy significativo y nadie puede abrirlo ni tomarlo. El viejito está experimentando, está pasando por Juan, está siendo sometido a demasiadas emociones, ¿sí o no? Primero el susto cuando se encuentra con el Señor Jesús y lo ve en gloria y se desmaya. De pronto se emociona todo con el canto que hay en el cielo, va sintiendo la emoción y de pronto nadie puede abrir el libro y comienza a llorar desesperadamente. Dice: ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno. Tenía que ser digno, tenía que haber obtenido un logro para poder tener derecho a recibir, a tomar ese libro que estaba en la mano del Dios Todopoderoso. Nadie podía leerlo, nadie podía mirarlo, y él está triste por lo que estaba ocurriendo. En medio de su tristeza, alguien se le acerca. Dice: uno de los ancianos. ¿Qué ancianos? Uno de los 24 ancianos. Noten
el apóstol Juan ha sido llevado al escenario e interactúa con el escenario. No lo está viendo en una pantalla, sino que está en 3D, está allí, está cerca de lo que está ocurriendo. Y uno de los 24 ancianos se le acerca y le dice: no llores, no llores. He aquí, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Esas palabras para Juan son muy significativas. Él lo entiende. A nosotros tienen que explicárnoslo. Para él sí es comprensible. ¿Qué es? Son palabras muy conocidas por los hebreos. El león de la tribu de Judá es una profecía antiguísima donde se decía: de Judá va a venir el Mesías. Esa era la señal del Mesías. Y la raíz de David era otra profecía que decía: el Mesías va a nacer del rey David. En otras palabras, para él esta doble descripción era: el Mesías tiene derecho a abrir el libro. ¿Por qué? Porque es un vencedor. ¿Recuerda las palabras de Apocalipsis capítulo 3, versículo 20? El que venciere, dice, le daré que se siente con quién. Conmigo, ¿dónde? Como yo me he sentado. ¿Por qué? He vencido y me he sentado en el trono. Pero el Señor Jesús no está sentado en el trono, ¿se fijaron? No está sentado en el trono, no está en el escenario. Pero alguien le dice: el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Este término vencido, ¿ha vencido en qué forma gramatical está? Pasado. ¿Qué clase pasado? Pretérito. Perfecto. Impretérito. Imperfecto. En otras palabras, ha vencido quiere decir que es algo que ocurrió, pero que está en proceso todavía. Ya ocurrió, la victoria ya ocurrió. Y por eso tiene derecho a tomar el libro. Escucha el león, pero cuando voltea a ver, nos dice: en medio del trono aparece. No estaba allí, no lo había visto. De pronto aparece en medio del trono y de los 4 seres vivientes, muy cerca al trono, muy cerca a las 7 lámparas, aparece en medio de los ancianos en pie un cordero. Pero ese cordero tenía una característica: se veía inmolado. ¿Qué será eso de inmolado? Muerto. Tenía características de muerto, pero ¿cómo estaba? Estaba de pie. Un cordero muerto que está de pie. ¿Qué mensaje nos está diciendo? Primero, ¿quién es el cordero? Es obvio que es una visión simbólica, con un mensaje. Veamos qué nos dice las Sagradas Escrituras acerca de ese cordero. Juan capítulo 1, versículo 29, recordamos las palabras que escuchó Juan junto al río Jordán cuando Juan el Bautista dijo, al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es una forma simbólica de hablar del apóstol de Juan el Bautista. Claro que sí, ¿no? Porque el Señor Jesús no era un cordero, sino que era un símbolo extraído ¿de dónde? Del santuario, de los lugares y los ritos sagrados de los judíos, donde diariamente, ¿qué ocurría? Todos los días se degollaba a un cordero para obtener el perdón de los pecados. Ahora Juan el Bautista dice: esos símbolos se convirtieron en realidad, y aquí está el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es nuestro Señor Jesús. Veamos otro texto que nos habla del Cordero. Primera de Pedro 1, 18, 19 nos dice: fuisteis rescatados con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero humano. Ese cordero que está viendo Juan cerca del trono de Dios, inmolado, ¿qué quiere decir? La huella de haber sido degollado. Esto es una imagen simbólica, pero está de pie. ¿Qué significa? El que murió y resucitó es el vencedor, y por eso puede tomar el libro de acuerdo con lo que dijo el anciano.
¿Qué ocurre cuando se aparece el Cordero? El Cordero dice, viene, toma el libro de la mano derecha del que está sentado en el trono. ¿Por qué se atreve a hacerlo? Porque es digno. ¿Es digno por qué? Porque es un vencedor. ¿Cómo venció? Venció muriendo, derramando su sangre, y ese acto lo hace digno de tomar ese libro. En otras palabras, aquí lo que estamos viendo es una escena donde alguien es un victorioso y toma un premio o un trofeo. El Señor Jesús se acerca a Dios Todopoderoso y dice, es vencedor y tiene derecho a tomar el libro que es un trofeo. ¿Qué tiene el libro? Dice que está escrito por dentro y por fuera. Tiene información importante y él tiene el derecho de tomar ese libro. ¿Qué ocurre cuando el Cordero toma el libro de la mano derecha? Dice, y cuando hubo tomado el libro, es decir, no esperan a que le den la indicación. Dice, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postran delante del Cordero. Es decir, es Dios. Es Dios Todopoderoso. El Señor Jesús es Dios Todopoderoso que se hizo hombre para morir por nosotros, darnos el perdón de los pecados con su sangre. Es vencedor y está ante el trono de Dios como vencedor con el trofeo. Tan pronto toma el trofeo, los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postran, adoran al Cordero, emocionados, expresan su gratitud y su admiración por poder haber logrado esto. ¿Y qué ocurre? Dice, cantaban un cántico que no habían cantado antes. No se había cantado ese canto antes. ¿Qué decía ese canto que no se había cantado antes? Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. ¿Por qué? Porque tú fuiste inmolado en el pasado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Ese es el canto nuevo, no se había escuchado antes. Tratemos de imaginarnos cuando ocurre esta escena que está viendo el apóstol Juan en el cielo. Continúo leyendo. Creo que hay algunas cosas donde hay que leer, escribir. Se me ha ido llevando con la emoción y no nos hemos detenido a llenar. Vi sentado en a 24 ancianos vestidos con coronas de oro en su cabeza, ¿ok? Y luego dice, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes, sacerdotes y reyes. Este es un momento muy emocionante. El apóstol Pablo, me imagino que está ahora que no sabe el apóstol Juan no sabe ahora qué emoción puede tener en ese momento de tantas situaciones que está enfrentando en tan poco tiempo. ¿Qué ocurre? Dice, nos has hecho para nuestro Dios reyes, sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. ¿Cuál es el final de la historia? ¿Cuál es? Reinar con el Señor Jesús. ¿Dónde? En la tierra. Ese es el fin del mundo. El fin del mundo no es la catástrofe, es el regreso del Señor Jesús para reinar en esta tierra en gloria, en majestad y en paz. Amén. Eternamente. Amén. Muy bien, dice, continúa. No solamente los 24 ancianos, no solamente los 4 seres vivientes, sino que todos los ángeles que estaban en aquel escenario, y no solamente los que estaban en aquel escenario, sino que dice toda la creación del universo cantó en ese momento que decía, al que está sentado en el trono, Dios el Eterno, y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Es una escena gloriosa de alabanza ante la victoria de nuestro Señor Jesús. Esa es la escena que está viendo el apóstol Juan en visión. Entonces, mi pregunta es, pasamos a la siguiente imagen, y la pregunta es,
¿Qué momento representa esta visión? En base a lo que hemos leído, en base a lo que hemos visto en ese escenario, ¿qué momento de la historia creen ustedes que refleja esa visión simbólica del apóstol Juan? ¿Qué está viendo el apóstol Juan? Pues piensen un poquito. Cuando Juan llega al cielo, ¿quiénes están ahí en la escena? ¿Quiénes están? Los querubines, los 24 ancianos, el que está sentado en el trono, las 7 lámparas, que es el Espíritu Santo, y después sabemos que hay ángeles allí. ¿Quién no está? El Señor Jesús. Y de pronto aparece el Señor Jesús con la huella de haber sido inmolado, pero está de pie y todo el mundo lo alaba porque es un vencedor. ¿Cuándo creen ustedes que ocurrió eso? Cuando nuestro Señor Jesús regresó al cielo como Cordero inmolado, vencedor en la cruz del Calvario. Como vencedor el Señor Jesús es recibido en el cielo. ¿Y qué es lo que está viendo Juan en ese momento? El momento en que el Señor Jesús es recibido como vencedor del conflicto entre el bien y el mal. ¿No creen ustedes que esta es la escena más gloriosa que puede haber ocurrido en la historia del universo? ¿Sí o no? Amén. Porque ha habido un conflicto, ha habido dudas en cuanto a quién es el que tiene la razón en este conflicto entre Satanás y las fuerzas del bien. Y de pronto el Señor Jesús regresa después de vencer la muerte, de vencer el pecado. ¿Y qué creen ustedes que ocurrió? Llegó y se sentó y dijo, todo el mundo siguió adelante. Es el momento más glorioso de la historia del universo, porque todo el universo está alabando al vencedor. ¿Quiénes son los únicos que no se dieron cuenta de eso? Nosotros aquí en la tierra. Todo el universo alabando al Cordero, el que está sentado, todo el universo, y nosotros aquí en la tierra entretenidos por las estrategias de Satanás. Solo unos cuantos en aquel momento estaban sintonizados con lo que estaba ocurriendo en el cielo. ¿Quiénes creen ustedes que estaban sintonizados? Cuando esto estaba ocurriendo en el cielo, ¿qué creen ustedes que estaba ocurriendo aquí en la tierra de acuerdo a lo que hemos leído en el libro de los Hechos de los Apóstoles? El Espíritu Santo se derrama con poder, porque viene el momento del inicio del poder del Evangelio para llegar a todo el planeta Tierra y darle la oportunidad de salvación a todos los seres humanos. Mientras allá se estaba revelando aquella alabanza, aquí el Espíritu Santo estaba haciendo su obra en el día de Pentecostés. Amén. Amén. Esta es la escena más gloriosa y más emocionante que hay en las Sagradas Escrituras. ¿Dónde lo vimos? En Apocalipsis sin miedo. Hasta ahora, ¿cuánto de miedo nos ha dado el libro de Apocalipsis? El libro de Apocalipsis está lleno de mensajes extraordinarios, de esperanza, de confianza, de ánimo, de perdón para cada uno de nosotros, y uno de estos es esto. La segunda pregunta que tratamos de contestar es: ¿qué es ese libro que le costó la vida al Señor Jesús derramar su sangre para poder tomarlo como trofeo? ¿Qué es lo que contiene ese libro? Veamos, déjanos que la Sagrada Escritura nos conteste. ¿Queremos saber lo que contiene ese libro? Amén. A eso vinimos, a prestar atención a la palabra profética más segura que nos dice ese libro que es. Vamos a llenar la hojita con el siguiente texto que se encuentra en Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. Apocalipsis 13, 8 nos habla acerca de ese libro y nos dice en una manera categórica: este es el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Amén? Amén. ¿Qué libro es el que toma? Su libro. Su libro, ¿por qué? Porque Él venció muriendo en la cruz del Calvario, venciendo a Satanás y a la muerte, y ahora le ofrece la salvación y la solución del problema del pecado y el dolor a todo el mundo. Ese es el libro de la vida del Cordero. ¿Cuán importante es el libro de la vida del Cordero? Vamos a leer y vamos a llenarla con los siguientes versículos. Apocalipsis 3:5 nos dice, y ya lo habíamos leído, ¿sí o no? El que venciere
no borraré su nombre del libro de la vida. ¿Cuán importante es el libro de la vida? ¿Qué es lo que contiene el libro de la vida del Cordero? Nombres. ¿Nombres de quiénes? De los vencedores en la sangre del Señor Jesús. Ok, entonces, ¿qué es lo más importante para usted y para mí en esta noche? Que mi nombre esté en el libro de la vida del Cordero es lo más importante que puede existir. ¿Por qué? Porque el que está allí es de los vencedores y estará con el Señor Jesús por la eternidad gozando de lo que Él ofrece a los vencedores. Un texto más de la importancia del libro de la vida. Apocalipsis 21, versículo 2, nos habla acerca de la santa ciudad, la Nueva Jerusalén. Hablando acerca de la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, el versículo 27 de Apocalipsis 21 nos dice: solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero entrarán. Cuán importante es tener mi nombre en el libro de la vida del Cordero. Amén. Amén. Solamente entrarán en la ciudad, la Nueva Jerusalén, aquellos cuyo nombre estén en el libro de la vida del Cordero. Un último texto que nos habla: que está sentado en el trono y al Cordero. Todo el que llegue a alabar el trono, que llegue al trono y a la vida eterna, solamente tendrá un solo canto, una sola alabanza. ¿Cuál va a ser? Un solo tema. ¿Cuál va a ser? La salvación proviene al que está sentado, proviene del que está sentado y del Cordero. La alabanza va a ser para aquel que lo logró todo. Nadie estará viéndose a sí mismo y que mira lo que yo logré, y mira lo que yo hice, y mira lo que yo dejé de hacer. ¿Por qué? Porque deja de tener significado ante la gloria de la victoria del Cordero muriendo para darnos salvación y vida eterna. Ese será el tema eterno. Y miren lo que continúa diciendo este capítulo acerca de esa escena frente al trono del Eterno. Yo le dije: Señor, viene una pregunta, ¿y quiénes son estos? Juan dice: yo no sé. Y le pregunto: usted debe saber, usted está aquí, usted pertenece a este escenario, yo no. Y él dice: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Aquí se está hablando de un grupo especial, ¿sí o no? No son los 24 ancianos. ¿Quiénes son? Son aquellos que reciben el sello de Dios antes de la gran tribulación, que pasan a través de la tribulación y luego ascienden a la presencia del trono y alaban a Dios. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es su tema de alabanza a Dios con las palmas en las manos? Estos han salido de la gran tribulación, han lavado sus ropas, han emblanquecido la sangre del Cordero y dicen: tú eres el que creaste, el que lograste nuestra salvación. Están vestidos de vestiduras blancas. ¿Por qué? Porque sus vestiduras fueron lavadas con la sangre del Cordero. Entonces, tratando de llegar a la conclusión de la palabra profética en este momento, esta parte la tenemos que llenar, si no me equivoco, ¿no? Sí. La última: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Entonces, aquello mensaje para cada uno de nosotros es glorioso y es emocionante. Nuestro Señor Jesús nos dijo al principio, cuando comenzamos a leer hoy: yo estoy a la puerta y llamo. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Para quién está a la puerta de mi corazón? El Señor Jesús. Él quiere entrar y quedarse a cenar conmigo. Y al entrar el Señor Jesús, cuando yo abro la puerta de mi corazón al Señor Jesús, ¿qué es lo que hace el Señor Jesús de acuerdo con lo que acabamos de ver aquí y lo que hemos visto durante la noche? 1. Mis ropas lava. Me convierte en siervo suyo. Y ahora agregamos algo: cuando yo acepto al Señor Jesús en mi corazón, ¿qué es lo que Él hace con mi nombre? Cuando yo recibo al Señor Jesús en mi vida, Él registra mi nombre en el libro de la vida. Amén. Amén. Palabra profética más segura a la que hacemos bien,
Estar atento. Estar atento. La fórmula sabia, ¿cuál es entonces? ¿Qué es lo que nos dice el Señor Jesús? Yo quiero entrar en tu vida. Yo quiero volver a entrar en tu vida hoy. Y el mensaje es para cada uno